la vida, nos podemos encontrar en la situación de no saber lo que debemos de hacer. Aún las personas más experimentadas en edad, habrá momentos en los cuales no sepan qué hacer. Aún los más experimentados en la vida cristiana encontrarán situaciones en las que no sepan qué es lo que se debe de hacer. No importa que tenga 30 años en el ministerio, siempre vendrán situaciones, problemas, circunstancias en las cuales no tendrá uno la menor idea de qué se deba de aconsejar, qué se deba de hacer, qué se deba de decir. Y esta es una realidad en la vida de nosotros los creyentes, hermanos, el encontrarnos a veces más seguido de lo que quisiéramos, sin tener una idea de lo que se debe hacer. Pero, por la gracia infinita de Dios, que nos muestra en su tiempo y en su forma lo que se debe de hacer, por la gracia del Señor, hermanos, siempre debemos de tener en claro lo que no se debe hacer. Si bien es cierto que no podemos saber todo el tiempo lo que debemos hacer, también es cierto que permanentemente nosotros debemos estar ciertos de lo que no se debe hacer. Y así se llama la predicación, lo que no se debe hacer. Está bien, no sabes qué hacer, qué es lo que debes de hacer en ese caso. Muy bien. Aguarda en Dios, espera en Dios, busca a Dios, pero entre tanto sabes que hay cosas que no debes hacer. Como la Biblia dice, hermanos, en ocasiones no hay que hacer nada sino esperar, lo dice el Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y respondió a mi súplica. Pacientemente esperé a Jehová, yo no hice nada, porque no sabía qué hacer, está diciendo el salmista. Así es que yo esperé a Dios a que Él me dijera lo que tenía que hacer. Pero entre tanto, hermano, está implícito y cierto que el salmista no hizo nada de lo que él sabía que no debía de hacer. Insisto en esta realidad porque son cosas diferentes. No sé qué hacer en este problema, en esta situación, en este embrollo, en esta complicación, en esta dificultad. Por otro lado sí sé lo que no debo de hacer. Eso lo debe de tener clarísimo el creyente. Esto es lo que no debo de hacer, aunque no sepa de este lado qué es lo que tengo que hacer, sí sé lo que no debo de hacer. Los problemas se agravan en la vida del creyente cuando el creyente no sabe qué es lo que debe de hacer. Deje ponerle un ejemplo. Se presentó ante él la oportunidad de cambiar la ciudad donde vive y no sabe si se debe de quedar o no debe de ir. No sabe si es de Dios irse, si no es de Dios, no lo sabe y está orando y pidiéndole al Señor, pues determinar si es o no de Dios el irse de la ciudad o no irse de la ciudad. No sabe qué hacer. Pero por otro lado, ese creyente debe de tener bien en claro lo que no debe de hacer. Y sabe que no debe de dejar de ir a la iglesia, entre tanto, está en que se decide o no se decide. Eso no debe dejar de hacerlo. Hay cosas que no se deben de hacer. Y son esas cosas, hermanos, las que yo quiero mencionarle brevemente. Están muy inquietos este trío de acá, hermanos. De hecho, estaba yo viendo la escuela dominical y mientras yo oraba, no oraban. No oraban, véanlo, vayan a IBMH, TIG, y pónganle ahí los diáconos tercera parte y no están orando mientras yo estoy orando. Están plática y haciéndose señas así y así.
Y no voy a ser muy paciente el día de hoy. Hay cosas que no se deben de hacer. Insisto yo, lo grave es que lo que no se debe de hacer es lo que el cristiano termina de hacer cuando no sabe qué hacer. Eso es lo grave, que no sabe qué hacer el creyente, y en lugar de no moverse y no hacer nada, termina por hacer lo que no debe de hacer, complicando el problema, agravando los errores, dificultando las soluciones, trayendo más carga a lo que ya de por sí era una complicación, era un problema. No importa, hermano, lo que suceda, estas cosas que le voy a mencionar no las haga, nunca. No importa que no sepa lo que debe de hacer, no importa que esté confundido, no importa que esté deprimido, no importa que esté entristecido, no importa que esté enojado, no importa, no haga estas cosas. O no va a poder encontrar el camino, no va a poder encontrar la salida, no va a poder encontrar la solución. Lo que no se debe hacer. Mira, hermano, muchas veces el cristiano busca consejería y dice: pastor, ¿qué es lo que debo hacer? Muchas veces el pastor no sabe lo que se debe de hacer, no lo tiene cierto ni lo tiene claro, lo debe de buscar en la Biblia, en oración. Y en esos momentos es exactamente cuando el consejo más sensato es: no hagas nada de lo que sabes que no se debe de hacer. Y aquí se los presento. Vamos a orar. Padre, te ruego en esta hora que el mensaje, Señor, venga a hacer esa luz en medio de las tinieblas, venga a hacer esa lámpara que se enciende en lugar oscuro, y venga a ser, Señor, una medicina para el alma que proteja al creyente de enredar y complicar más las cosas. Te pido, Padre Celestial, que cada hermano y hermana concedan, Señor, su atención, y que haya bendición, Padre Celestial, en esta hora, pues en verdad lo necesitamos de todo corazón. En nombre de Jesucristo. Amén. Job capítulo 2 y versículo 9. Job capítulo 2 y versículo 9. 7 cosas, hermanos, que no importa que no sepas lo que debes hacer, estas no se deben hacer. Estas no lo puedes hacer, no lo debes hacer. Deben de ser estas cosas los límites, las líneas, los parámetros que el creyente no debe de pasar, que el creyente no debe de atravesar, sino que se debe de mantener allí dentro. Job capítulo 2 y versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No importa en qué problema estés, no importa cuán grave sea la situación, no importa el tamaño del problema, no importa lo grande de la pérdida, no importa lo profundo del dilema, no importa lo incomprensivo de la contrariedad, no importa las dimensiones del pleito en el que puedas estar, nunca la tomes contra Dios. Eso es lo que no se debe hacer. Nunca la tomes contra Dios. No tienes la menor idea qué hacer. Ok, no la tomes contra Dios. No sabes hacia dónde te debes de mover. No la tomes contra Dios. No cargues las cosas hacia Dios. No importa absolutamente lo que esté pasando. No la tomes contra Dios. Cuando digo, hermanos, no la tomes contra Dios, quiero decir lo siguiente. Primero, no culpes a Dios de las cosas. El ser humano, en su naturaleza pecaminosa y en su mente torcida,
tenemos la tendencia a echarle la culpa a Dios de todo. Tenemos la tendencia a echarle la culpa a Dios de todo. Y eso, hermanos, es lo primero que no importa lo que esté sucediendo, eso jamás lo debemos hacer. Dios no tiene la culpa de las consecuencias del pecado. Dios no tiene la culpa del juicio. Dios es responsable del juicio, pero Dios hace bien. Dios no es culpable de nuestros errores, de nuestras fallas. Dios no es el culpable de la muerte y la enfermedad. Nunca Dios, hermano. No la tome contra Dios. No sea usted como aquel predicador que cuando se le vino el mundo encima por su pecado, a quien le echó la culpa fue a Dios. No sea usted como el pastor que empezó a tener problemas en su matrimonio y le echó la culpa a Dios y el ministerio. No sea usted, hermano, el que culpa a Dios de su pecado, de su error, de su debilidad. Ay, Dios tiene la culpa para que hay drogas en la tierra. Hermano, todo lo que hay en la tierra es necesario. Que el hombre lo use indebidamente, eso es culpa del hombre. Los homicidas son los hombres. El pecado procede del ser humano, no te equivoques. Puedes estar confundido respecto a lo que pasó, por qué pasó, cuándo pasó. Puedes estar enojado, puedes estar herido, puedes estar dolido, pero no la tomes contra Dios. No le eches la culpa a Dios, culpa que Él no tiene. No seas como esa mujer insensata, y no me refiero solo a la esposa de Job, sino a esa esposa insensata que dice: pero ¿por qué me quitó Dios a mi marido? ¿Por qué cuando más lo necesitaba? Porque su marido andaba borracho manejando un auto a 100 kilómetros por hora. No fue Dios quien le quitó la vida a su marido, fue su marido irresponsable y usted que no le ayudó. Fue el pecado, fue él, su decisión, manejar borracho. Ay, ¿por qué Dios no hizo nada para detenerlo? Dios no es el que está enderezando lo torcido del hombre. Dios es el salvador del pecador, hermano. No la tomes contra Dios. No culpes a Dios. No culpes a Dios de lo que nosotros somos responsables. Sí, segunda cosa, no te enojes contra Dios. No te enojes contra Dios porque Dios no es el culpable de esto. El ser humano es tan vil, hermano, tan pecador, que es capaz de enojarse con los enfermos. Ahí está el esposo enojado con la esposa. ¿Por qué te enfermas? ¿Para qué te enfermaste en este momento? Hijos que se enojan contra sus padres porque se murieron. ¿Por qué te moriste? Te odio. ¿Por qué te moriste? Eso, hermano, se descarga también contra Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de tus problemas, de tus enredos? ¿Qué culpa tiene Dios de lo que los hijos han hecho? ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Por qué te enojas con Dios como si Dios lo hubiera hecho? Es que Dios lo pudo haber evitado. Hermano, la labor de Dios no es evitar las cosas. Porque si la labor de Dios fuera evitar las cosas, porque si la naturaleza de Dios fuera evitar las cosas, Dios hubiera evitado nuestra creación. Desde ahí, hermano, desde ahí, desde nuestra simple creación, Dios no lo hubiera permitido si así obrara Dios. Pero el poder de Dios no se manifiesta en impedir las cosas. El poder de Dios se manifiesta en transformar las cosas malas en buenas. Ese es el verdadero poder de Dios. Satanás llegó y le dijo a Dios: Job te sirve porque tú lo proteges. Y Dios le dijo: no, Job me sirve porque me ama. No, te sirve porque tú lo proteges. Muy bien, ¿quieres probar lo contrario? Sí, ok, todas sus cosas son tuyas, haz lo que quieras, nada más a él no me lo toques. Y bajó Satanás y en un día le quitó todo. Y la mujer de Job le echó la culpa a Dios, se enojó con Dios. Y Job le dijo: ¿qué? ¿Nada más vamos a estar contentos con Dios cuando nos hace algo, cuando nos hace un bien?
¿No vamos también a estar contentos con Dios y agradecidos también cuando viene el mal? No siempre se gana, hermanos, y no siempre se obtiene. Muchas veces se pierde y muchas veces no se alcanza. No te enojes contra Dios porque no tienes lo que quisieras tener. No te enojes contra Dios porque no tienes lo que quisieras tener. No te enojes contra Dios por los problemas que tienes. No te enojes contra Dios por lo que has perdido o lo que no has hallado, porque Dios no es el culpable. Por eso decimos, lo que no se debe de hacer, no importa que no sepas lo que sí debes hacer. No sé qué debo de hacer, sí, pero hay algo que no debes de hacer, y es tomarla contra Dios. Ni lo culpes a Él, ni te enojes con Él, ni le des la espalda a Él, como la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. Oye, mujer, ¿por qué eres así? ¿Por qué nada más hemos de recibir el bien de Dios? ¿Por qué nada más hemos de estar sonriendo cuando todo va bien? Cuando todo va mal, también tenemos que recibir de Dios, porque no siempre Dios solamente da bendición. A veces Dios da azotes, hermanos, para que nuestra vida se enderece, para que uno recapacite y diga por qué está pasando lo que está pasando. Y sin duda alguna que ni Dios tiene la culpa, ni estoy enojado con Dios, ni le voy a dar la espalda a Dios por esta situación. ¿Cuántos cristianos a la primera que las cosas no salen, le dan la espalda a Dios? ¿Sí? Ya no quieren saber de Dios. Ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no asisten a la iglesia, porque Dios tiene la culpa, porque están enojados con Dios, porque Dios no le evitó, porque Dios no les ayudó, porque Dios no les dio una salida, porque Dios no mató, porque Dios no quemó, porque Dios no destruyó. No, hermano. No. Dios hará lo que Él quiere, porque Él es soberano. Y Dios hará las cosas cuando Él quiera, porque Él es soberano. Job decía, yo quiero que venga Dios y me explique por qué me pasó lo que pasó. Hasta que finalmente vino Dios y le dijo, yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder a mí. Yo no te voy a responder nada a ti, Job, porque yo soy Dios y yo sé lo que hago y yo soy soberano. Pero tú me vas a responder a mí, a cada pregunta que yo te haga. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el Orión y las Pléyades? ¿Sabes tú cómo crece el carnero dentro del vientre de su madre? ¿Sabes tú? Contéstame. No, Señor. Pues aquí el que pregunta es Dios y el que responde es el hombre, hermanos. No al revés. Tal vez no sepas qué hacer, pero sí te debe de quedar bien claro lo que no debes hacer, y es tomarla contra Dios. La muerte, hermanos, un día nos va a tocar a la puerta. Un día, los accidentes, las enfermedades, usted lo ve, van a tocar a la puerta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de la iglesia? ¿Te vas a enojar contra Dios? ¿La vas a tomar contra Dios? ¿Te vas a quejar? Jamás, hermano, no importa lo que pase, jamás la tomes contra Dios. Número 2, Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. A veces en la consejería, hermano, uno no halla la puerta, ni la salida, ni el camino, más que en esta verdad de las cosas que no debes hacer. No le eches la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de lo que pasa aquí, hermano. Satanás. Y a veces, si acaso, también el cristiano es muy dado a echarle la culpa todo a Satanás y a los demonios. Nuestros hermanos carismáticos le echan la culpa al demonio de la borrachera, el demonio de la pereza, el demonio del vicio, el demonio de la cerveza. Eso no existe, eso no es cierto. Eso no es cierto, no le eches la culpa a los demonios, culpa que no tienen. Los demonios no consumen drogas, son los humanos. Los demonios no se embriagan, son los humanos. Los demonios no andan de adúlteros, son los humanos. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13, dice la Escritura: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Lo que no se debe de hacer: no te opongas a la autoridad. Nunca te opongas a la autoridad. No sé qué hacer en la escuela, no me quieren dar unas calificaciones, el maestro ya se me puso ahí de que no me va a dar la calificación. Mira, joven, a lo mejor no sabes qué hacer, pero primero, no la tomes contra Dios, porque si tienes problemas en la escuela, no es por Dios. Segundo, no te opongas a la autoridad. No te opongas a la autoridad, nunca. No importa que la autoridad esté cometiendo una injusticia, es cuando Dios más obra. Dios es justo, amén. Y si la autoridad está cometiendo una injusticia, Dios juzgará a la autoridad. No te pongas contra la autoridad, nunca vas a ganar, nunca vas a ganar, nunca saldrás bien librado si te opones a las autoridades establecidas por Dios. Por eso, más allá de que los jóvenes en rebelión contra los padres puedan juntarse con una mujer y tener hijos, jamás les irá bien si van contra la autoridad. Puede que no sepa el joven y dice: es que no sé qué hacer, si me caso, no me caso, si sí, si no, no sé. Bueno, por lo pronto, lo que no debes hacer es ir contra la autoridad. De hecho, hermanos, Dios revela su voluntad a través de la autoridad. Para que un matrimonio se pueda efectuar, la autoridad de Dios es lo que uno debe de buscar. Y se encuentra aquí, los padres de él y de ella. No, que no tiene papá, que vive con la abuela. Bueno, la abuela. No, que no vive con la abuela, con una tía, con quien sea, así sea una hermana, un hermano, quien sea su autoridad. Y luego se manifiesta en las autoridades civiles, que dicen: a ver, no encontramos nada que impida que estos se casen. Y luego viene la autoridad pastoral, también, que revisa y dice: háganse las bodas. Aquí nada lo impide. Jamás te opongas a la autoridad. Cuando no sepas qué hacer, si hay algo que no se debe hacer, ir contra la autoridad. Nunca, siempre vas a perder. Así sea el patrón, sea el policía más humilde, sea el gobierno del estado, del municipio, de la república, nunca se debe de ir contra la autoridad. Y te lo decía, no importa su injusticia. Es que la maestra es injusta. Mira, pónselo en las manos de Dios. Y Dios, que es justo, te hará justicia. Pero no es a ti quien te toca ir a amenazar a la maestra. No es a ti a quien te toca tratar de quitar a las autoridades. No es a los cristianos a los que nos toca hacer marchas y apoyar a los de Ayotzinapa y desestabilizar al gobierno. Porque si algo nos conviene, hermanos, a los cristianos, es que haya un gobierno sólido, firme, establecido por Dios. Eso es lo que necesitamos. La Biblia dice: ora por tus gobernantes, ora por ellos. No te estés nada más quejando, ni la agarres contra ellos. Ora por ellos. ¿Se imagina usted que nuestro presidente se convirtiera a Cristo? Yo no le estoy diciendo que cristianos se levanten para ser presidentes. Yo le estoy diciendo que ese hombre se convierta a Cristo. Tendría que ser honesto, transparente, tendría que gobernar para el pueblo, tendría que hacer lo que debe de hacer. Pero nunca el creyente debe de luchar e ir contra la autoridad. No importa la injusticia, no importa que la autoridad esté en un error. Si es un error, Dios se encargará de enderezarlo. El hijo que le dice a su padre: estás en un error porque yo sí amo. Pues mira, si estoy en un error, Dios se va a encargar de cambiar mi corazón. Y si aún es mi error y mi necedad tal, Dios se va a encargar de matarme para que tú quedes libre y hagas lo que sea. Pero tú no puedes luchar contra la autoridad. Eso jamás se hace. No importa la dureza de la autoridad. Es muy necio, muy terco la autoridad. Es la autoridad. Cuando Dios ya no quiera esa necedad,
cuando Dios ya no quiera esa autoridad? Dios la va a cambiar. Cuando Dios ya no quiera al que está, lo va a cambiar, lo va a quitar y va a hacer justicia, hermano. Y Dios es justo. Pero no te pongas contra la autoridad. No es luchando contra el pastor como se logran las cosas, sino sometiéndote al pastor es como se logran las cosas. No vas a ganar, mira joven, no vas a ganar aquí con lo del celular. Tú sabes que no, por eso ya ni lo usa. Porque un día así el pastor llega con medio dolor de cabeza y de malas, y te voy a sacar del santuario aunque tus padres se vayan detrás de ti enojados. No me importa. Porque hay autoridad y tú no vas a ganar así. Por otro lado, oiga pastor, mire, ya le compré a uno igual que el mío. Última hora me ganas, pero no contra mí. No contra tus padres, no contra tus maestros, no contra el policía. Póntele al policía. Mire, si hay muchos policías que ahorita están despidiendo y a otros que están protegiendo, pero no se puede tratar así tampoco. Ellos están mal también, pero es Dios, hermanos, el que juzga. No te toca a ti ni a mí ir contra la autoridad. No importa su hipocresía, no importa que la autoridad sea injusta, esté equivocada, sea necia, terca, dura, incluso si la autoridad es una autoridad hipócrita. No te toca a ti. Los sugieres están equivocados. No te toca a ti. No te toca a ti cambiarlos. Una autoridad es cambiada por otra autoridad. Ve con la autoridad de la autoridad. Ve con Dios y dile a Dios: Dios, mira a mi padre, que no cede, que no cambia. Pero yo, Padre, le obedeceré porque soy su hijo, mas yo te ruego, Señor, cambia a mi padre. Y no por mí, Dios, por él. Lo que no se debe de hacer, tomarla contra Dios. Lo que no se debe hacer, ir contra la autoridad, luchar contra la autoridad. Salmo 55:8. Salmo 55:8. En muchas ocasiones el corazón determina esta acción. Dice así: me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Me apresuraría a escapar, pero no lo voy a hacer. Está diciendo el salmista: yo de mi cuenta me echo a correr, pero no voy a correr. Te voy a poner dos ejemplos de lo que este punto significa, hermano, hermana. Había un joven que descubrió de una manera terrible su origen. Y se enteró de cuál era su origen, de quizás la manera más desagradable y terrible que él podía haberse imaginado, o que pudiera uno imaginar que habría para enterarse del origen de él. Este hombre se enteró de que su padre era un hombre recién casado, pero era un hombre promiscuo. Y a pesar de que él estaba recién casado, fue y se metió con una prostituta. Y la prostituta quedó embarazada de él. Sabía que era de él. Esta mujer dio a luz a este bebé y se la llevó al papá y le dijo: ¿sabes qué? Mira mi manera de vivir, yo me dedico a la prostitución, o sea, una criatura me estorba, este niño me estorba, y o te lo llevas o lo tiro a la basura. Tal vez así se lo planteó. Y este hombre, pues siendo él su hijo, lo tomó, se armó de valor y se lo llevó a su esposa legítima. Y le dijo: ¿sabes qué? Pues también es mi hijo. ¿Por qué me lo traes? Se lo hubieras dejado. No, mira, su madre es así. Hubiera preferido otra mujer. Bueno, ya usted sabrá el escándalo. Y básicamente allí lo dejó. Ese era su origen. Y sus medios hermanos, ellos eran hijos legítimos de su mamá y de su papá.
Y cuando el papá que lo protegía murió, los medios hermanos y la mamá, promovidos también por la mamá, le dijeron: tú no vas a heredar con nosotros, así es que agarras tus porquerías y te largas de aquí. Y Jefté, cuando se vio en esa situación, dijo: pues, ¿qué hago ya? Me voy a dedicar al robo. Odio este mundo, odio a esta gente, todos son unos hipócritas miserables. Y se juntó con unos vagos por allí, y siendo él un gran líder, se convirtió en un salteador de caminos, en un ladrón. Se entregó a la maldad, se apresuró al mal. Nadie me quiere en esta vida. Yo soy hijo de un ilegítimo, de un matrimonio no deseado, no me quiere nadie, todo me sale mal, pues me entrego al mal ahora sí. Y se entregó, hermanos. Y como salteador de camino, pues debe de haber sido probablemente drogadicto, borracho. Hay quienes quieren pensar que no, que era un hombre así asado. No, era un gran líder, pero se entregó al mal. El segundo ejemplo es de otro joven también. Este era chiqueado y consentido. Lo querían mucho, su papá lo quería muchísimo. Pero sus medios hermanos no lo querían porque era chismosón. No era caime bien. Una vez les dijo: tuve un sueño que todos tenían espigas en las manos, y las espigas de todos ustedes se inclinaban delante de mí. Y se enojaron con él. No era como que muy prudente. Además iba y le decía: papá, aquellos andan haciendo esto, tienen mala fama. Y era el más chico, ni casado estaba, y acusaba a los hermanos casados. Imagínense cuánto lo querían. Un día los hermanos lo quisieron matar, y él los oyó cuando dijeron: ¿para qué nos embarramos las manos de sangre de nuestro hermano? Échenlo en la cisterna para que se ahogue. No, pues no tiene agua, vamos a venderlo. Y les suplicó y les rogó: no me vendan. Piensen en mi padre, le va a doler a mi padre. Cállate, José. Pero José, a diferencia de Jefté, no se entregó al mal, nunca. Y a donde llegó lo vendieron, y la mujer lo acusó de adulterio y fue a dar a la cárcel. Pero no empezó a tatuarse: muere el mundo. Ni albergó en su corazón el coraje de decir: cuando crezca un día voy a matar a mis hermanos y a sus hijos y los voy a destripar a todos. No, José no. Lo que no se debe de hacer cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando no sabes qué hacer, es apresurarse al mal. No lo hagas. Puede ser que tú tengas la razón, puede ser que todo esté mal y tú no, pero no te entregues, no te apresures al mal. No importa que no sepas lo que tienes que hacer. No importa el mal que haya sido hecho, no te entregues al mal. No importa el pecado cometido, no te entregues al mal. No importa la falta cometida, no te entregues al mal. Ya hice mal esto. No seas como aquella señorita, que a alguien se le ocurrió infamarla y decir que había hecho algo indebidamente. La señorita se defendió y dijo: yo no lo hice. Y ya sabrán, siempre hay quienes creen y quienes no creen. Pero al sentirse infamada por algo que no había hecho, dijo: pues ahora lo voy a hacer. Y lo hizo. ¿Entendieron lo que quise decir, hermanos? ¿Me entendió? Que un día vienen y dicen: ese hermano agarró dinero. Oigan, pero si todavía que estoy dando dicen que agarró, pues ahora lo voy a agarrar. No, nunca hagas eso, nunca hagas eso. Nunca te entregues al mal. No importa lo que haya pasado, lo que se haya dicho, lo que haya ocurrido. No te entregues al mal. ¿Qué es que mi marido todo el tiempo me anda diciendo y ahora sí lo voy a hacer? No, no lo hagas. Mira, hay cosas que no debes hacer. Y una de ellas es entregarte al mal. Es que me dicen que yo, sí. Pero, y no es cierto, no es cierto. Entonces mantente firme. Mi papá que me dice que traigo una novia y no traigo novia, pero ahora me voy a buscar una. No lo hagas. Eso es lo que no debes hacer. Eso es lo que no debes hacer.
Cuando no sepas qué hacer, si hay algo que no se debe hacer, y es apresurarse al mal. No te entregues al mal, no seas como Jefté. Sé como José, paciente, aguantando y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Dios le tenía cosas a José. Dios quería que José madurara más. José fue vendido a los 17 años, hermanos. Y a sus 30 años de edad ya estaba gobernando. Dios necesitaba 13 años más en la vida de José. 13 años más, que aguantara. En una de esas se entrega José a la maldad y asesina a alguien, jamás hubiera llegado a donde llegó. Por eso te digo a ti, hermano, hermana, no te entregues al mal. No importa si te calumniaron, no importa si te infamaron, no importa si chismearon. Aguarda en Dios, que te levantará como a José y te pondrá un anillo y proclamará delante de todos: doblen la rodilla delante de José. Safnat Panea. No te entregues al mal. Eso sí, no te entregues al mal. No, ya me quitaron mi ministerio, ahora no voy a ir los martes. Y ya no voy los martes y ando mal, pues ahora me voy a echar una cervecita. Total, ya estoy mal. Y ya me cachó mi mujer con la cervecita, pues ahora me compro un brandy para que amarre esto. No hagas, eso es lo que no debe de hacer un cristiano. Me quitaron mi ministerio injustamente, pero yo le voy a demostrar a mi Dios y al pastor que yo estoy con Dios. No me voy a entregar. Oiga, hermano, ¿cómo ve? Mire, somos dos. No, a mí no me metan chismes, hermano. A mí no me metan chismes. Yo no me voy a entregar al mal. Yo no me voy a apresurar al mal. Me apresuraría a escapar, pero no lo haré. Me dan ganas de entregarme al pecado, pero no lo voy a hacer. Misioneros, hermanos, que tuvieron problemas y les fue mal. Ya me fue mal, pues ahora me entrego al pecado, y hasta la familia dejaron. Abandonaron a la esposa, a los hijos. No te entregues al mal. Cuando no sepas qué hacer, no te apresures al mal. Primero de Samuel 28:7. Primero de Samuel 28:7. No sé qué hacer, decía Saúl. No sé qué hacer. Si voy o no voy a la batalla, Dios estará conmigo o no estará conmigo. Yo no sé cómo todavía Saúl a esas alturas tenía alguna duda de si Dios estaría con él o no estaría con él. Dios no estaba con Saúl. Y en su desesperación y en sus gravísimos problemas y necesidades, dice la Biblia, entonces Saúl dijo a sus criados: ya no aguanto más. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron. Hipócritas los criados, bien que sabían. Y él sabía que sus criados sabían. He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mi hermano, tal vez no sepas qué es lo que debes hacer. Tal vez no sepas si debes ir o venir. Tal vez no sepas si debes de detenerte o de continuar. Pero lo que sí debes de saber y nunca debes olvidar es que no puedes usar el pecado para solucionar tus problemas. No uses el pecado para arreglar tus problemas. ¡Nunca! Aún los incrédulos saben, hermanos, aún los incrédulos saben que no hay nada peor para las relaciones personales que la mentira. Cuando el creyente dice sentirse obligado a mentir para arreglar un problema, acabas de empezar a hacer, hermano, lo que nunca se debe de hacer. No sé qué hacer en este problema. No sé qué hacer, me quieren quitar la casa, no sé si levantar una demanda, no sé si quedarme callado, no sé qué es lo que debo de hacer. Yo sí te voy a decir, hermano, lo que debes de saber, lo que debes de saber, que no debes hacer. No uses el pecado para solucionar tu problema. No uses el pecado para arreglar tu problema. Tengo un vecino que me molesta,
pero por ahí tengo un dinerito y ahí hay unos malandrillos, con 3,000 se arregla y le ponen una buena. Así no arreglas los problemas. Así no arreglas los problemas, hermano. Mira, si los problemas se arreglaran así, poniéndose unos buenos golpes, supongo que la Biblia diría, tal día, tal hora, la hora de los golpes. Pero la Biblia sabe, hermano, que el que queda humillado, el que queda herido, va a regresar y no va a regresar con la misma, hermano. Había un joven que andaba metido en situaciones de crimen y se encontró por ahí a otro que todos tenían ahí por el cobarde y se le puso ahí aquel, sabiendo pelear, le puso sus cates, sus golpes, le ganó y aquel lo amenazó y le dijo, te voy a matar. ¿Qué vas a andar matando tú, mosca, insecto? No hable en serio. Yo le voy a decir algo, hermano. No hay nada peor y amenazante que una persona, más amenazante y mortal que una persona humillada. Pues sí, aquel se fue, todo golpeado, aquel le ganó. Y como este también andaba en negocios así pesadillos, no hay nada de qué preocuparse. Estaba en la esquina de su casa ahí, con los amigos. ¿Qué iba a pasar? Llegó un auto, se estacionó, se bajó el individuo del que se burló, al que golpeó, al que le ganó a golpes, con un arma. Todos corrieron, él no traía la suya. No pudo correr muy lejos. Una bala le atravesó la aorta y lo mató. Los problemas no se arreglan con el pecado, se empeoran. Nunca arregles tus problemas usando el pecado. Nunca quieras arreglar una diferencia mintiendo, murmurando, comprando algo indebido, sobornando, porque nunca el problema se solucionará, se va a hacer más grande. Mi hermano, esta gente de Ayotzinapa, los que los mataron, ya se habían equivocado al haber secuestrado a jóvenes estudiantes. Ya estaban en un problema, ya era un problema. Pero para como estaba la cosa y tanto secuestro que hay en Guerrero, si ahí los hubieran soltado y les hubieran dicho largo y ahí se pierden, ahí hubiera quedado. Pero quisieron arreglar el primer problema del secuestro con un pecado más grave que se llama homicidio. Y ahora se van a pudrir todos los que se puedan pudrir en la cárcel. Mira, joven, tal vez tengas un problema y la chamaca ya está embarazada, pero si la llevas a abortar, vas a complicar las cosas, las vas a poner peor. Y si te llegas a casar con alguien porque la embarazaste, peor la cosa, porque nadie se debería de casar por eso. No hay un peor motivo para casarse con alguien que porque está embarazada la persona. Lo que no se debe hacer es usar el pecado para la solución. El pecado no arregla nada. El pecado no corrige nada. El pecado no ayuda en nada. El pecado no salva nada. Mire, hay quienes creen que una resaca, que vulgarmente se le conoce como cruda, se arregla con un caldo bien picoso en el estómago, caliente. Y le voy a decir algo, no hay nada peor. El estómago está inflamado, irritado por tanto alcohol, hinchado, se llama gastritis. Y todavía le echa chile y algo caliente a la herida. Así, esto se lo pongo de ejemplo porque el humano cree que el pecado es capaz de arreglar los problemas. Ya salió embarazada, pues órale, júntense, váyanse a vivir allá con los suegros. ¿Qué? ¿Qué? Así que va a arreglar. Pues
si es más pecado, es con el pecado, querer arreglar el pecado, cuando la Biblia dice que el pecado que se le añade al pecado hace más grande el pecado. Eso es lo que no debes hacer. No uses nunca el pecado para solucionar lo que sea que quieras solucionar. Nunca uses el pecado para tratar de enfrentar lo que sea que quieras enfrentar. Usa la verdad os hará libres. Usa la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Usa la justicia, que es lo que Dios bendice. Pero nunca uses el pecado en tus problemas. Por eso la esposa no logra cambiar al marido, porque lo chantajea, y el chantajear al marido es pecado. Porque lo ofende, le grita al marido. Oiga, si gritar arreglara, la Biblia estaría y diría: a tal hora y a tal día le gritas. Pero gritarle, hermano, al marido, hermana, al marido no arregla nada. Por el contrario, hace más grande el pecado de su rebelión, más el pecado de su falta de respeto, más el pecado del atrevimiento, más el pecado de deshonrar a Dios. Y no tiene usted idea el pecado gigantesco y monumental en el que está, porque nunca, no importa, hermano, que no sepa lo que no debe de hacer, sí debe de saber que no se debe de usar el pecado para arreglar nada. Es más, no arregle nada. Usted dirá: no, así no te muevas, no te muevas. Pero no uses el pecado. Ahí está el joven. Ya reprobó la materia por irresponsable, por flojo, porque se le olvidó algo. Ya, está bien. Digo, no está bien, pero ya la reprobó. Y el papá le pregunta: ¿cómo te fue? Mira, aparte de ser valiente, deberías de pensar y de decir: ¿cuánto tiempo voy a lograr mentirle a mi padre? Además de que mentirle al padre es quererle ver la cara de menso. Permítame la expresión. Es pensar y decir: mi papá es tan tonto que ni cuenta se va a dar. No, bien, no, yo bien. ¿Todo bien en la escuela? Pero yo te voy a decir algo: yo puedo perdonar el que haya reprobado una materia, pero no el que se me mienta. Eso no. No lo voy a tolerar. No lo voy a permitir. Hay hermanos que dicen: a ver, pastor, ¿por qué en este caso se actuó de esta manera y en este caso usted está actuando de esta manera? Porque mintió, porque le mandé llamar y le dije: ¿pasó esto? No pasó. Y en cambio el otro le dije: ¿qué pasó? Y rápido soltó la sopa y habló y dijo como debía de ser. A ese yo lo ayudo. Al que me mintió, hermano, no. ¿Lo capta? Nunca uses el pecado para querer arreglar tus problemas, porque no se puede. Lo que no se debe de hacer, Joel capítulo 3 y versículo 14. Un profeta menor, hermano, a ver. Joel capítulo 3 versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Quiero nada más usar el versículo, hermano, para llevarlo a esta verdad. Cuando no sepa usted qué es lo que debe de hacer, no se aferre a una decisión. Se va a equivocar. Es más, no tome ninguna decisión. Usted dice: no sé qué hacer, pero la decisión está tomada. No, hermano, no sea trágico, no sea cursi, porque hasta cursi es eso de: no, ya tomé una decisión. Espérese, hermano, pues si ni siquiera sabe. ¿Cómo que ya tomó una decisión? Sí, ya está decidido, hermanos, cálmese. Te voy a poner dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Un individuo del que ya hablé dijo: Dios, si tú me das la victoria, la primera persona que salga a recibirme de regreso de la victoria, yo la sacrifico, le corto el pescuezo y le prendo fuego, en holocausto. Yo te lo ofrezco en holocausto, Dios. Nadie le dijo que hiciera eso. La Biblia no señala nada de eso. ¿Él se le ocurrió?
había vivido tanto tiempo con los filisteos que pues, se le pegaron sus mañas y sus acciones. Efectivamente fue, y no por eso fue que Dios le dio la victoria, sino porque Dios ya había determinado dar la victoria. Todo lo demás que la gente diga, no, es que fue la Virgen. Si Dios ya determinó sanar a alguien, la gente puede decir que fue la Virgen, que los rezos, que las misas. No. Cuando es de Dios, hermanos. Y no importa lo que la gente vaya a decir. Así es que regresó Jefté, muy contento, viene la victoria, y la primera persona que sale a recibirle es su hija. Es su hija. Y Jefté en ese punto debía de haber dicho, me equivoqué. Muchos quisieran eso, ¿no? Es que el pastor cuando era joven predicó tal cosa y ahora que ya tiene hijos ya cambió. Pues claro, pues no soy Jefté. ¡Nada! ¡Se muere! Oye, Jefté, es tu hija, es una señorita, eso que está mal. Pues ya está decidido. Pero estás mal, Jefté. Ya decidí y ahora se hace. Y la ofreció en holocausto. Y la ofreció en holocausto. El otro ejemplo. Ahí va David, bien enojado, con la espada desenvainada, porque aquel a que tanto le había ayudado no le quiso dar ahí una ofrendita de amor. Tenía dinero, estaba esquilando dinero, había comida y no le quiso dar pura nada. Y ahí va David y dice, lo voy a matar a él y a todos los suyos y le voy a quitar todo, le voy a robar todo y me voy a quedar con todo. Hoy no le queda vivo a Nabal uno solo. Y ahí va, pero le sale una mujer al encuentro, la esposa, y le hace entrar en razón. Y David dijo, tienes razón, esto está mal. A ver, ¿qué nos traes por ahí? ¿Unos regalitos? Sí, échanos para acá. Vámonos muchachos. Aquí no pasó nada. ¿De cuál eres tú? ¿Eres como Jefté o eres como David? ¿Eres tan necio que cuando dices, ya tomé una decisión, ya es, ¿qué? ¿Eso es sagrado, inamovible? No te aferres a una decisión cuando no sabes qué es lo que tienes que hacer. No sé si juntarme con la muchacha o no. Ok, por lo pronto no tomes ninguna decisión. No, ya decidí juntarme con ella. Pero acabas de decir que no sabes, es que no sé si estoy bien o estoy mal. Pues no decidas nada. No, la decisión ya se tomó, pues échate para atrás de la decisión. Nunca te niegues a cambiar tu decisión. Nunca. Nunca te niegues al consejo de Dios. Nunca te niegues a la verdad de Dios. Si tu decisión va en contra de la palabra de Dios, del consejo de Dios y de la verdad de Dios, vas a tener que echarte para atrás, hermano. La Biblia es hermosa. Y la Biblia enseña lo siguiente. Vamos a pensar que usted se acerca con Michelle y le dice a Michelle, Michelle, te vendo esta patineta. Y Michelle dice, ¿cuánto? 1,500. Te está viendo encajoso. Porque Michelle no sabe, pero le gustó la patineta para su hermanito Jonathan, que le dieron un premio en la iglesia. De hecho, 2. Entonces, ella dice, se lo compra. Llega y le da los 1,500 y usted agarra la patineta. Pero el hermano Abel se entera. Y llega el hermano Abel y dice, hermano, venga, deme el dinero y la patineta. Espérese que yo ya hice un trato con... Es mi hija y no lo apruebo. Y así dice la Biblia. Si el padre no aprueba la decisión de la hija, va para atrás. Y nadie puede decirle a Michelle, no tienes palabra. No, sí tiene, pero tiene padre y mucho. ¿Va conmigo? Y lo mismo sucede con la esposa. Si su esposa hizo un trato y viene el esposo y lo rompe, lo rompió. Si usted hace un trato con la hermana Jacibe y viene el hermano Wilfrido y dice, nada, se neutraliza, se neutraliza. Si el hermano Abel, después de haber visto que compró la patineta, o el hermano Wilfrido, de ver que se hizo un negocio, no dice nada, están diciendo, así es. ¿Lo vio? Dios protege, hermanos, al creyente porque no quiere que el creyente se equivoque al tomar una decisión.
no te aferres a la decisión. Eso sí es lo que no debes hacer. No sé qué hacer. Sí, pero debes de estar seguro de que no te aferres a ninguna decisión. No te aferres a nada. Está dispuesto a cambiar y dile a Dios: Dios mío, no voy a decidir yo nada. O incluso decirle a Dios: Dios, mira, yo decidí esto, pero si no es de ti, yo lo cambio. Y no le hace lo que me digan, no le hace lo que me digan. Pudiera haber un hermano que dijera, y sí ha habido, fue a mi oficina y dijo, de hecho varias veces: renuncio a mi ministerio. Hermano, mire, así, así. Ya lo decidí, hermano, así, 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 así. Bueno, está bien, no renuncio. Está bien, vaya, no renuncio. Regresaba la semana: ahora sí renuncio. Hermano, no renuncie. No, ya está decidido. Hermano, así, así, así. Está bien, no renuncio. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque el hermano a la larga se quedó con su ministerio. Lo que no se debe de hacer es tomarla contra Dios. Es luchar contra la autoridad. Es apresurarse al mal. Es usar el pecado para la solución. Es aferrarse a la decisión. Es dejar las cosas de Dios. Eso nunca lo haga. Segunda de Timoteo 4:10. Dice la Biblia que Demas, amando este mundo, abandonó a Pablo. Se fue de la iglesia. Demas dejó de leer la Biblia. Ya no voy a leer la Biblia, ya no soy cristiano. Como si se pudiera. Ya no voy a ir a la iglesia. Y ya no fue Demas a la iglesia. Y ya no voy a leer la Biblia. Y ya no la leyó. Mi hermano, la única manera de que yo me vaya de Monte Oreb es que ustedes me corran. Porque si hay algo que tú también debes de decir es eso, hermano. Porque aunque no sepas qué es lo que debes de hacer, ni entiendas lo que está pasando, ni qué va a suceder, no dejes las cosas de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? Que lo primero que los cristianos hacen es dejar las cosas de Dios. Se pelean entre ellos, el esposo y la esposa se pelean. ¿Y saben qué es lo primero que no hacen? Venir a la iglesia. Mi esposa sabe las lágrimas que se derraman por no venir a la iglesia. Y los hermanos se pelean y no quieren venir a la iglesia. Sí, tienes problemas, está bien. Yo no digo que no, y se entiende, y Dios quiere ayudarte. Pero ¿vas a dejar las cosas de Dios? ¿Tienes problemas económicos y lo primero que haces es dejar de venir a la iglesia? ¿Tienes problemas con los hijos y lo primero que haces es dejar de venir a la iglesia? Cuando la Biblia sigue diciendo que todos los misterios del conocimiento, de la sabiduría y del poder de Dios están en la iglesia, hermanos. La iglesia tiene poder para que el pecador deje la droga, el alcohol, el vicio. Yo he visto, hermanos, decenas de hombres entregados a los vicios más terribles venir a los pies de Cristo y dejar todo eso sin necesidad de centro de rehabilitación. Yo en un principio de mi ministerio sí creía en los centros de rehabilitación, pero hoy en día no. A nadie le aconsejo que vaya a un centro de rehabilitación. No sirven, hermano. No sirven para nada. No sirven para nada. No sirven para que la gente deje la droga. La iglesia es lo que sirve. Aquí es donde hay poder, dice la Biblia. La palabra de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Claro que el que no cree, pues no viene a la iglesia. Yo le digo esto: lo que no se debe hacer es dejar las cosas de Dios. No importa lo que te hagan los hermanos, lo que te digan los hermanos, lo que te fallen los hermanos. Tú no dejes las cosas de Dios. Cuando más confundido estés, cuando menos claro sepas lo que debes hacer, cuando más turbado estés en el remolino oscuro de la desesperación, no dejes las cosas de Dios. No te vayas de la iglesia. Tú di: aquí me quedo. Y puedo estar confundido, y puedo andar mal, y puedo estar torcido, y puedo estar sin saber qué hacer, pero de la iglesia no me voy. Ni la Biblia la dejo de leer, ni la oración la voy a abandonar. Yo me aferro a mi Dios. Eso es lo que no se debe hacer.
Pero insisto, es triste, pero es lo primero que los cristianos hacen. Se pelean con los hijos, no vienen a la iglesia. Se pelean con la esposa, no vienen a la iglesia. Se pelean con el marido, no vienen a la iglesia. Y eso, hermanos, es tomarla también contra Dios, ¿eh? Es tomarla contra Dios. Oye, si Dios, ¿qué te hizo Dios? O sea, ¿qué te hizo la iglesia? ¿Qué te hicimos? Aparte de querer ayudarte. ¿Por qué algunos jóvenes están como desesperados para tener tantita edad de irse de la iglesia? Pues ¿qué les hicimos? Aparte de enseñarles la verdad y de predicarles a Cristo como Salvador. Termino esto, Hebreos 11:26. Termino el mensaje, hermano. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Lo que no se debe de hacer, hermanos, es escoger el mundo. Cuando el creyente no sabe qué hacer, a veces se debe a una decisión que debe de tomar entre hacer una cosa y hacer la otra. Y mientras no sepa qué hacer el cristiano, debe de estar aferrado a lo que no debe de hacer. Viene a mi mente una ilustración de un niño parado en una barda a 10 metros de altura. El niño no sabe qué hacer allí, no sabe qué hacer, cómo librarse de eso, cómo escaparse, se está agarrando de unas varillas. Pero sí le voy a decir lo que él sabe, que no debe de hacer, no se debe de soltar de las varillas, ni debe de dar un paso al frente. No sabe cómo salir de allí, pero sí sabe lo que no debe de hacer. Así debiera de ser el cristiano. Así debiera de ser el cristiano que diga: yo no sé cómo salir en el que estoy, no sé cómo enfrentar, no sé qué hacer, pero sí sé lo que no debo de hacer. Y lo que no debo de hacer es escoger a este cochino y sucio mundo. No debo de escoger el pecado. No debo de escoger el pecado. Dirán, ya lo mencionó, no, eso era usar el pecado. En este caso se trata de no escoger el pecado. ¿Qué hago? ¿Me junto o no me junto? Mira, hermano, juntarte así es pecado. Así es que mejor no lo hagas. ¿Qué hago? ¿Le pego o no le pego? Pegarle es pecado. No le pegues. Hay gente enfadosa, hermano. Hay gente enfadosa. Que si de pronto uno, no importa cuántos años tenga en el evangelio, es cristiano, uno dice: este hombre ya me hartó. Pero no voy a escoger el pecado. Así es que no le voy a pegar. No escojas el pecado. No escojas los placeres de este mundo. No escojas los vicios de este mundo, las acciones de este mundo. No escojas nunca este mundo. Mira, ¿qué hago? No sé qué hacer. Yo me voy a la iglesia y me pongo a leer la Biblia y no le voy a pegar a nadie y le voy a pedir a Dios. Por lo menos ya sabes lo que no debes de hacer. Nunca escojas el pecado. Si tienes que decidir hacia dónde saltas, nunca saltes al pozo del pecado. Nunca. Es más, mejor ni te muevas. No voy a saltar. Salta, no voy a saltar. ¿Por qué? Porque ese es pecado y eso no sé qué sea. Así es que no me muevo. Hasta que Dios no me ilumine y me diga: haz esto, ese día lo voy a hacer. Pero entre tanto, yo no escogeré este sucio mundo y el pecado que en este mundo hay. Lo dijo así el escritor de Hebreos: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hay cristianos que están mal y se encuentran una incrédula por allí y se quieren casar con ella. Y los cristianos, a pesar de que andan mal y están haciendo todo mal, dicen: mira, yo soy cristiano, no me voy a casar en la iglesia católica, ni los sueños. Pues mis papás no van a ir, aunque ya permitieron la boda, porque te parecen que eres un buen muchacho. Pues ¿cómo le hacemos? Pues por el puro civil, sale el puro civil. Ahí están los cristianos casándose por el puro civil con la incrédula.
Porque a pesar, hermanos, de andar mal, saben que hay cosas que no se deben de hacer. Y casarse por la Iglesia Católica es algo que un cristiano jamás debería de hacer. Maldito sea el que lo haga. No lo maldigo yo, ya está la Biblia. Lo que no se debe de hacer. Tus papás andan mal, hay un problema, hay dificultades. Por lo pronto ya sabes lo que no debes hacer. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te ruego y suplico que estas cosas nunca las olvidemos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos vimos el año que pasó y ya lo que va de sin saber qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer? Y desearíamos en nuestro corazón que alguien más tomara las decisiones que solamente a nosotros nos corresponden. Mas Padre, bueno, entre tanto que el creyente no sabe lo que debe hacer, siempre debe de tener bien claro lo que no debe hacer. Yo te ruego que en esta hora, rendidos ante ti, vengamos a tus pies, prometiendo que no haremos lo que sabemos que no debemos hacer. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Sigan orando, su cabeza inclinada. Lo que no debes de hacer es tomarla contra Dios, luchar contra la autoridad, apresurarte al mal, usar el pecado para la solución, aferrarte a la decisión, dejar las cosas de Dios, escoger el mundo y el pecado. Eso es lo que no debes hacer. Con el tiempo y en su momento Dios te mostrará el camino que debes de seguir. Dios te mostrará lo que debes hacer. Pero entre tanto, lo que no se debe hacer, no lo hagas. Si Dios ha hablado a tu vida, ven aquí al frente y dile: Señor, ahora sé lo que no debo hacer, y yo te prometo que no lo haré. Venga, hermano, venga, hermana, y dígale al Señor: Señor, cuando esté confundida, cuando esté turbado, cuando no sepa qué hacer, recordaré este mensaje de las cosas que no se deben hacer. Y ese será mi guía y será mi luz. Será esa lámpara a mis pies tu palabra. Porque aunque no sepa qué es lo que debo de hacer, yo no la voy a tomar contra Dios. Porque aunque no sepa lo que debo de hacer, yo no voy a luchar contra la autoridad. Porque aunque no sepa lo que se debe de hacer, yo no voy a apresurarme al mal. No me voy a entregar como Jefté al mal. Aunque no sepa lo que debo de hacer, yo no voy a usar el pecado para la solución. Porque sé que el pecado no arregla nada, no corrige nada, no ayuda en nada, no salva a nadie. Por el contrario, hace el pecado más grande. Aunque yo no sepa lo que debo hacer, no me voy a aferrar nunca a una decisión. La cambiaré si es de Dios, y la sostendré si es de Dios, y me abstendré de tomar decisiones entre tanto no sepa lo que debo hacer. Si un día no sé lo que debo hacer, no voy a dejar las cosas de Dios. No voy a dejar de ir a la iglesia, ni de orar, ni de leer la Biblia, ni dejaré mi ministerio, ni dejaré mis responsabilidades, aunque no sepa lo que debo hacer. Si un día no sé lo que debo hacer, recordaré que no debo de escoger el pecado, que sus placeres, sus consecuencias, su alto precio y sus resultados no son para mí. No son para mí. Y yo en esta hora te hago promesa, Dios, de que estas cosas que no se deben de hacer serán una verdad en mi vida.
¿Cuántas veces, Señor, acudimos al consejo? Y aún el consejero no tiene respuesta para nuestras incógnitas, para nuestras dudas. ¿Cuántas veces el corazón es tan orgulloso que no queremos ir a pedir consejo? ¿Cuántas veces estamos tan turbados que no tenemos ni siquiera mente para recordar que debemos de pedir consejo? Pero esta predicación es para esos momentos, para esos días, para esas horas en las que deberemos de recordar lo que no debemos hacer. Que seamos pacientes esperando la respuesta de Dios. Como el salmista lo dijo, pacientemente esperé a Jehová. Que de esa manera también nosotros esperemos, Señor, la respuesta sabiendo lo que no debemos hacer. Y en esta hora te pedimos, Señor, nos perdones por todas esas ocasiones en que hicimos lo que no debíamos hacer. Pero también te pedimos que recibas la promesa, Señor, que hacemos delante de ti en el entendido de la gravedad, del alcance, del compromiso y responsabilidad que es hacer una promesa delante de ti, y es esta: te prometemos que no haremos las cosas que se han mencionado cuando no sepamos qué hacer. Oramos a ti, Señor, de todo corazón, agradecidos también porque tú nos proteges, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardas y nos has dado lo que nuestra alma y nuestra vida necesita. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Puestos todos de pie, hermanos, puestos todos de pie. El día de hoy a las 6 de la tarde ya no hay reunión de negocios. La reunión de negocios ya terminó, pero vamos a continuar ahora este mes con las verdades. El mes pasado fueron los principios y ahora son las verdades. Y hoy es la verdad de la ciega. La verdad de la ciega. Dice la Biblia que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Y esa es la verdad de la siembra. Uno cosecha lo que sembró. Y hoy quiero mostrarles, sobre todo a nuestros jóvenes, algunas cosas que pudieran sembrar y cosechar en 15, 20 años. Quiera Dios que tomen el consejo. Y por supuesto, los que ya estamos casados y estamos a esos 15 años, 15, 20 años después. Vamos a entonar la doxología. Le voy a pedir a alguien que me ayude, pase aquí al frente, viene el hermano Raúl, a cantar la doxología. Y va a ser nada más la primera estrofa del himno 368, Cristo me ayuda, por él, amén. Nada más la primera estrofa y quedamos